Y bueno, aprovecho también esta oportunidad de darle la bienvenida a quienes están conectados, a quienes están congregados también por medio de la transmisión online. No es fácil cambiar el lugar de reunión. Llegamos temprano al lugar de reunión y había una actividad en la sede, en lo que es el primer piso, y había mucha gente. Entonces se nos hacía muy incómodo poder acomodarnos. No había lugar donde podernos estacionar para descargar los equipos y estaba lloviendo torrencialmente. ¿Cómo está Tomé? ¿Llovía o había sol? Mientras llegaban a Tropiconce estaba lluvia. ¿Cómo estaba la República Independiente de Hualqui? Sí, después para acá, diluvio. Bueno, así que eso. Estaba saludando a quienes estaban conectados, Antonella y familia, la Casa Iglesia de Coronel. Sabemos que están bien enfermitos por allá, así que les bendecimos desde acá. Les enviamos un abrazo grande, cálido. Bendiciones, que sean todos y todas recuperados y recuperadas ahí en el Señor. Amén. También saludamos a Ecuador, a Quito, ahí Eric y Gaby que están conectados, los vi que estaban allí en la transmisión. Así que bueno, como les decía, estuvimos corriendo en la mañana. ¿Qué hacemos? Así que nos comunicamos con los valientes del Señor que venían en camino para que pudiéramos juntarnos acá como casa iglesia. Está toda la casa revolucionada. No es fácil congregarse repentinamente en una casa. Gracias al Señor la casa es un poco grande, amplia, al menos esta zona, y tener que conectar todo para poder estar también transmitiendo la reunión a los hermanos y hermanas que están también congregados en casa. Así que hicimos el esfuerzo, corrimos, y gracias al Señor y al equipo operativo y logístico nos resultó todo bien, gracias al Señor. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor y quiero que compartamos la palabra allí en el libro de Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. El libro de Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Estamos aquí también con unas pruebas de sonido para grabar todo en calidad MP3. Se está subiendo todo también a las redes, a las plataformas, para que usted pueda suscribirse al canal de YouTube de la iglesia, y también está en Spotify subiéndose las transmisiones, los mensajes, para que podamos también estar participando y compartiendo la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 8. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, diga conmigo, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles
de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cuántos nacidos del Espíritu tenemos hoy aquí? Usted tiene que entender y tiene que saber de que en su vida hay dos nacimientos. El primer nacimiento es el nacimiento biológico, cuando usted nació del vientre de su madre, cuando usted rompió la matriz de su madre. Ese es el nacimiento biológico. Y el segundo nacimiento tiene que ver con el nacimiento del Espíritu. Amén. Yo creo y yo entiendo y yo sé que si estamos aquí hoy día es porque todos hemos nacido del Espíritu. Amén. Yo nací biológicamente un 27 de mayo. Diga conmigo, wow. Así que a la salida de aquí les voy a cobrar a todos el regalo. Hoy día estamos a 25, así que en 2 días más es mi cumpleaños. No, pero es para que usted esté orando solamente por mí. Entonces yo nací un 27 de mayo de 1900. Pero esa es solo una edad cronológica. Lo que verdaderamente nos debe importar es cuando nacimos en Cristo. Amén. Dile al que está a tu lado, el verdadero nacimiento que te debe interesar es cuando nacimos al Señor. Cuando morimos a la vida terrenal, cuando morimos a la vida pasajera y nacimos a la vida del Espíritu, a la vida del Señor. Eso es lo más glorioso en nuestras vidas. Amén. Dile al que está a tu lado, dile, cuando conociste a Cristo, vamos, dile, cuando conociste a Cristo, cuando conociste al Señor, ocurrió algo maravilloso en ti. Hubo un cambio en tu vida, hubo un cambio por completo en tu naturaleza. La vieja naturaleza fue cancelada, la vieja naturaleza fue crucificada, fue anulada y comenzaste a vivir una vida sobrenatural en el Espíritu. Amén. Ahora bien, este relato de Juan es muy interesante porque nos muestra la actitud y nos muestra la intención que tuvo Nicodemo de venir de noche. Vino de noche, no es normal de que alguien buscara al Señor de noche para consultar al Señor. Y la gran pregunta que nos debe abordar a nosotros es por qué causa o por qué razón Nicodemo vino de noche. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que él era un principal de la sinagoga, que era un fariseo, era muy reconocido, muy prestigioso en su entonces. Entonces, lo más normal era que él viniera a buscar al Señor de noche, a consultarle al Señor algunas cosas de noche, porque tenía miedo de ser reconocido de día. Tenía interés de conocer, de saber y de entablar una conversa con el Señor, pero lo hizo de noche, porque no quería ser reconocido en la luz del día por la multitud. Amén. Algunos somos parecidos o son parecidos o fueron parecidos a Nicodemo. Les cuesta reconocer la vida, les cuesta asumir de que hay un Dios glorioso, poderoso y sobrenatural viviendo en su interior. Y que les cuesta reconocer de que sirven a Dios, de que sirven a Cristo y de que viven y de que tienen esta rica vida de iglesia. Estamos acá, ¿verdad? Entonces, dile al que está a tu lado, no te avergüences. La palabra dice que no debemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios. Si usted no se avergüenza de Dios, Él no se avergonzará de nosotros. Amén. Él no se avergüenza de llamarnos sus hijos. A ver, ¿cuántos hijos y cuántas hijas del Señor tenemos acá? Dile al que está a tu lado, siéntete contento, siéntete orgulloso, porque el Señor no se avergüenza de ti. Amén. Por lo tanto, tú no te debes avergonzar de Él.
Lo segundo que me llama la atención de este pasaje de Juan es que Nicodemo, su nombre significa en el original victoria del pueblo. Victoria del pueblo. Diga conmigo, victoria del pueblo. Y la conversación que Nicodemo y que Jesús tuvo con Nicodemo fue bien particular. Porque Nicodemo viene a preguntarle o viene a decirle al Señor, sabemos. Nicodemo viene con un nivel de conocimiento personal y natural. Sabemos que vienes de Dios. Dile que está a tu lado, sabemos. Y la pregunta esta mañana es, ¿cuánto sabemos nosotros de Dios? ¿Cuánto sabes tú de Cristo? Y ese saber, ese conocimiento que todos y cada uno tenemos del Señor, debemos hacernos una pregunta. ¿En qué nivel es ese conocimiento? ¿En qué nivel es esa, entre comillas, sabiduría o conocer que tenemos del Señor a nuestras vidas? ¿Cómo ha llegado a nosotros ese conocimiento de Dios a nuestra vida interior? Entonces, lo que el Señor le dice a Nicodemo, esto no se trata de saber, ni de conocer, ni de cómo ha llegado a conocer, ni de cómo ha llegado a saber, sino que tiene que ver con un nuevo nacimiento. Toque a su vecino y dile un nuevo nacimiento. Aquí estamos reunidos nuevamente, te digo, los que hemos nacido de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo. Entonces, lo que nosotros debemos saber es que todos aquellos que vienen a Jesús, todos a quienes les interesa tener una vida en Cristo, todos quienes desean y anhelan tener una vida en comunión más rica, más profunda, más poderosa con el Señor, nunca van a poder tener esa comunión en la vieja naturaleza, sino que todo tiene que ser en la nueva creación. Amén. Tiene que ser todo en el nuevo nacimiento, en la nueva vida, en el nuevo hombre. Amén. Ponga su mano acá y diga conmigo, hoy día en este humilde lugar estamos reunidos como el nuevo hombre. La iglesia es el nuevo hombre. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el nuevo hombre. Y cada vez que usted quiera tener comunión, cada vez que usted quiera tener intimidad, cada vez que usted quiera tener contacto con el Señor, tiene que ser en su espíritu, tiene que ser en la nueva vida y tiene que ser en la vida de iglesia. Yo no me puedo explicar cómo mucha gente puede pasar tanto tiempo sin congregarse. Se están privando de la vida de cuerpo. Se están privando del disfrute de la vida corporativa. Escuchaba o veía las redes sociales en el día de ayer de cómo en la parte sur de Chile, por allá por Osorno, bien al sur, encontraron una parte humana, un pie dentro del zapato. Es escalofriante, es tétrico. Es una historia, una historia horripilante, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando leemos esas historias macabras de cómo muchas veces cuerpos son encontrados mutilados, cómo cuerpos son cercenados, cuando vemos las noticias rojas, la prensa amarillista le gusta muchas veces transmitir este tipo de información, pero a nosotros nos da una especie de escalofrío, ¿verdad? Pero cómo no somos capaces de estremecernos en la misma manera cuando nosotros estamos separados del cuerpo. O cuando sabemos y nos enteramos de que alguien está separado del cuerpo. Es exactamente lo mismo. Amén. Hace algunos meses atrás, ya más el año pasado o el antepasado, a nosotros era casi pan de cada día ver en las noticias de que aparecían cuerpos mutilados, ¿verdad?, en diferentes lugares de las ciudades. Y nosotros decíamos, Dios mío, a lo que hemos llegado. La seguridad en el país, ¿a dónde está? ¿Dónde están las autoridades que no hacen nada?
El tema es que esa realidad natural nos conmueve, nos afecta, ¿verdad? Hiere nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero esa misma realidad ocurre en el ámbito espiritual. El problema es que como estamos mucho más acostumbrados y diseñados nosotros a conmovernos más con las cosas naturales, y nos hemos vuelto fríos, nos hemos vuelto insensibles y ciegos a los asuntos del espíritu. Pero diga conmigo, toda mi comunión con el Señor debe ser en el nivel del cuerpo. Separados de Él, no podemos hacer nada. Amén. Entonces, ¿cuál era el problema en la vida de Nicodemo? El problema en la vida de Nicodemo fue que él vino al Señor en un nivel de conocimiento humano. Diga conmigo, conocimiento humano. Nicodemo le dijo al Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro. Dile al que está a tu lado, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y este saber o este nivel de entendimiento en la vida de Nicodemo tiene que ver con un conocimiento natural, un conocimiento objetivo, un conocimiento superficial. Porque la forma en la que se acercó Nicodemo a Jesús tenía que ver con las experiencias naturales, tenía que ver con las expectativas que Jesús había reunido delante y de los hechos, de los actos y de los acontecimientos que Jesús había hecho delante del pueblo. Entonces, como Nicodemo estaba relacionado con el pueblo, él trajo delante del Señor la opinión del pueblo. Él dijo, conozco, sino que él dijo, sabemos. Él no solo habló por sí, sino que habló por los demás. Entonces, Nicodemo está reconociendo que Jesús venía de Dios, pero no lo estaba reconociendo como hijo de Dios. Y es importante de que nosotros debamos y pongamos mucho cuidado y mucha atención en qué conocimiento, cuál es la revelación o cuál es el conocimiento que tenemos de Dios. Si ese conocimiento es por influencia de los demás o por lo que nosotros verdaderamente hemos llegado a conocer de Dios. Porque todo lo que Nicodemo conocía del Señor, todo lo que Nicodemo sabía acerca de Jesús, era simple información. Diga conmigo, simple información. El conocimiento o el saber de Nicodemo acerca de Jesús era en base a una verdad pasada, no a la verdad presente. Toda la información que había en la vida de Nicodemo era relacionada y basada a lo viejo, no actualizada a lo nuevo. Amén. ¿Y sabes cuál es el mayor problema? ¿Y sabes cuál es el mayor riesgo en nuestras vidas? Es que muchas veces nosotros nos abrimos a un mayor nivel de conocimiento, a un mayor estatus de palabra. Muchas veces nos abrimos a una mejor enseñanza de la palabra, pero el problema es que no abrimos nuestro espíritu. Amén. O sea, de nada nos sirve estar recibiendo tremenda revelación del Señor si nuestro espíritu no está dispuesto, si nuestro espíritu no está abierto y nuestro espíritu no está habilitado para recibir toda esa palabra revelacional en nuestro espíritu. Entonces podemos estar siendo expuestos
a palabras elevadas. Un día estaba predicando yo en un grupo de pastores y como los pastores que estaban allí no lograron entender lo que yo les estaba hablando, un pastor dijo, esta palabra es demasiado elevada para nuestro nivel de entendimiento. Amén. Toque a su vecino y dígale, tienes que tener un espíritu dispuesto, habilitado. Amén. Un espíritu dispuesto. Entonces hay un peligro, hay un error cuando nosotros creemos que sabemos, pero lamentablemente aquellos que sabemos puede estar relacionada con una realidad pasada. Entonces, nosotros no podemos medir nuestro conocimiento de Dios cuando todo lo que sabemos está conectado al viejo pacto. Porque el viejo pacto califica a alguien, califica a una persona si es de Dios o no es de Dios por las señales y por las cosas que ese alguien podía hacer. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, siguió, obedeció, se sometió a Moisés por las cosas, por las señales que Moisés hizo. Cuando tú tienes a un hombre que ora a Dios y convierte todas las aguas de un río en sangre, tú dices, a este hombre hay que seguirlo. Cuando tú tienes a un hombre que levanta su vara cuando el enemigo viene siguiéndolo y el mar se abre en dos, tú dices, a este hay que seguirlo. ¿Sí o no? Cuando tú tienes a un hombre de que ora a Dios para que cada mañana venga maná del cielo, tú dices, este hombre es de Dios. Entonces, todo el conocimiento que tenía el pueblo de Dios hasta este entonces, y lo que vino a manifestar Nicodemo delante del Señor era esto. Tú eres un enviado de Dios como maestro porque haces todas estas cosas. Por todo lo que estás haciendo, tú eres un enviado de Dios. Claro, porque ellos tenían la información de Moisés. Que Moisés oraba y venía langosta, que oraba y la vara se convertía en serpiente, que oraba y el agua se convertía en sangre, oraba y el mar se abría, oraba y el río se secaba para que el pueblo pudiera pasar en seco. Hermanos, ¿cuántas cosas? Diga conmigo, señales. Entonces, Nicodemo vino a Jesús y le dice, te conocemos que eres de Dios, que vienes de Dios por las señales que haces. Jesús dijo hace 2000 años atrás, esta generación perversa demanda señales. Amén. Entonces esto no quiere decir de que usted ore y que el poder de Dios sana a los enfermos. Pero no lo es todo. Tú puedes tener un milagro, tú puedes tener la bendición del Señor y no estar en el propósito de Dios. Toca al que está a su lado, dile, es más poderoso el propósito. Tú puedes estar siendo bendecido, pero sin propósito. Israel vagó en el desierto, caminó más de 40 años en el desierto. Veían la mano de Dios, estaban siendo bendecidos por Dios, estaban siendo provistos por el Señor, pero estaban sin propósito. Vivían milagros cada día, pero no estaban acercándose al propósito, no estaban llegando a ninguna parte. Estaban solo dando vueltas en círculos en el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está cerca tuyo, dile, esto no te puede pasar a ti, no te puede suceder a ti. Entonces, Nicodemo tenía la misma experiencia, lo que había heredado de sus ancestros, su saber, su conocer, por las experiencias que ellos ya tenían. Nicodemo vio todo lo que Jesús hizo, convertir el agua en vino y muchos de los milagros que el Señor hizo.
y dijo y llamó a Jesús como que venía de Dios por lo que vio hacer a Jesús. Pero la realidad es otra. Diga conmigo, la realidad es otra. ¿Mm? Y como lo decía adelante y lo vuelvo a repetir, la venida de Jesús lo cambió todo. ¿Mm? Dile al que está a tu lado, la venida de Cristo lo cambia todo. La pregunta es, ¿esa venida de Cristo, la venida de Cristo a tu vida, lo cambió todo o no? ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la religión, el problema es que la gente persiste en seguir en un sistema caducado, en un sistema muerto, en un sistema obsoleto. Amén. La gente insiste en seguir teniendo una vida como si Cristo no hubiese venido. Ese es el problema de esta generación. El problema de un hombre, de una mujer, de una familia, de un hogar en este tiempo es tener una vida como si Cristo no hubiese venido. ¿Mm? Pero tuvimos la venida de Cristo. Él dio su vida, derramó su sangre en una cruz y ese sacrificio lo cambió todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Mm? Entonces dile al que está a tu lado, tú no puedes seguir teniendo una vida como si la cruz no hubiese sucedido. ¿Mm? Cuando su venida y su muerte en la cruz lo cambió todo y lo consumó todo. Por algo él dijo en la cruz, consumado es. Todo está cumplido, todo está hecho, todo está solucionado, todo está arreglado. Amén. Entonces, Jesús dijo que el buen árbol se conoce por sus frutos. No, nosotros no podemos determinar a la gente de Dios por términos de señales o por lo que hace, sino que nosotros debemos aprender a determinar a la gente de Dios por sus frutos. ¿Y qué son los frutos? Los frutos son la expresión de la vida. Los frutos son la expresión de la naturaleza divina. Una cosa es juzgar a una persona por sus señales, pero otra cosa es juzgarlo por los frutos, por la naturaleza. Amén. Cristo no vino para darte un milagro. Cristo no vino para hacer señales en tu vida, apenas. Sino que Cristo vino para darnos una nueva vida. Cristo vino para darnos un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento nosotros podamos acceder a su vida. Amén. Lo hemos escuchado, lo hemos dicho y lo vamos a volver a repetir por muchas oportunidades. El evangelio en nuestras vidas no es para mejorarle la vida a nadie, sino para arruinarle la vida, para transformar la vida, para sacarlo de su propia vida personal e individual e independiente del Señor, para introducirlo en la vida del eterno Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el nacer de nuevo es un cambio de vida, es un cambio de naturaleza. Dile al que está a tu lado, nacer de nuevo es un cambio de vida, es un cambio de naturaleza. El Señor le habló de Nicodemo de la nueva vida, del nacer de nuevo, de esa vida divina, de esa vida sobrenatural. Y Nicodemo no pudo comprender, no pudo entender. La pregunta, ¿por qué no pudo? ¿Por qué? ¿Ah? Dile al que está a tu lado, ¿por qué?
Porque el conocimiento que él tenía de Jesús era en base a una experiencia pasada, caduca, una experiencia obsoleta. Amén. Dile que está a tu lado, es tiempo que abandonemos y dejemos lo viejo, lo caduco, lo obsoleto. ¿Ah? Dile que está a tu lado, cambia al viejo y a la vieja. Criatura. Qué tremendo. Cambia el viejo y la vieja. Mateo 7 del 22 al 23. Mateo 7, 22 al 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, miren lo que dice el Señor, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera de demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes cuál es el asunto? Es que muchos le han declarado al Señor como el Señor de sus vidas, pero no le han dejado de que Él viva, de que Él se propague en sus vidas. Muchos han liberado endemoniados, pero sus vidas no han sido liberadas de las ataduras, de las cadenas. Muchos en el nombre del Señor han sanado enfermos, pero ellos siguen siendo y estando enfermos. Muchos han hecho, muchos han visto, han presenciado y han experimentado señales, prodigios y milagros en sus vidas, pero sus vidas han seguido completamente igual. ¿Y qué dice el Señor ante todo esto? No los conozco. Apártense de mí. ¿Cuál es el tema? Es que muchos han vivido y han experimentado este tipo de cosas en sus vidas personales. Pero al pasar el tiempo, el testimonio de sus vidas, la realidad de sus vidas va cambiando. Porque sus vidas no han dejado la vieja naturaleza. Porque sus vidas no han sido rendidas completamente delante del Señor. Muchos se han esforzado por mucho tiempo en sus vidas de mostrar, de manifestar cosas. Pero no se trata de mostrar y manifestar cosas, sino se trata de manifestar y expresar la vida de Dios. Lo que el Señor le dice a Nicodemo es que no se trata de mostrar cosas o de hacer cosas, sino que se trata de un nuevo nacimiento. Amén. Dile al que está a tu lado, debemos nacer de nuevo cada día. Permitir que Él haga su morada en nosotros, permitir que Él reine, permitir que Él viva, permitir que Él se propague en lo más profundo de nuestro ser. La realidad que debe operar a partir de Cristo es que ya no son cosas las que deben ser demostradas, sino que es una vida la que debe ser manifestada. Usted no puede seguir esforzándose, varón, en demostrar de que ama a su esposa, de que ama a sus hijos. Mujer, no tienes que esforzarte por ser una buena mujer. Yo no puedo esforzarme por ser un buen marido.
sino lo que verdaderamente tiene que suceder en mí es que la vida de Cristo se propague y que la vida que se está propagando en mí sea expresada, y eso lo soluciona todo. Muchas veces buscamos al Señor para que el Señor nos mejore el problema que hay en nuestras vidas. Y eso hasta cierto modo, hasta cierta medida es bueno, de que el Señor, busquemos al Señor porque necesitamos que el Señor nos ayude. En realidad el problema nos acerca a Dios. El problema es que cuando el problema es resuelto en nosotros, la vida no es transformada. Si el problema te trajo al Señor, bendito problema. Pero tiene que haber una transformación en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Romanos 8 del 28 al 29 dice, y sabemos, diga conmigo, y sabemos. ¿Qué dijo Nicodemo? Sabemos. Mira lo que dice Pablo en Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tanto Nicodemo como Pablo sabían. Dígale que está a tu lado, Nicodemo y Pablo sabían algo. Pero el saber de Nicodemo no era igual al saber de Pablo. Porque el saber de Nicodemo era en base a una realidad pasada, a algo viejo, a algo obsoleto, algo que ya había caducado, o que más bien, para ser más preciso, estaba a punto de desaparecer con la muerte de Cristo. Pero el saber de Pablo, diga conmigo el saber de Pablo, era un conocimiento que había sido edificado e infundado en el Espíritu. El saber de Nicodemo era por su experiencia natural, por la experiencia de otros, por lo que ellos podían ver, por las cosas que ellos podían ver. Pero el saber y el conocer de Pablo era un conocimiento en la realidad del Espíritu. Estamos acá. Entonces, el saber de Pablo es un nuevo saber, un nuevo entendimiento. Porque el saber de Pablo estaba constituido en una vida espiritual. Qué tremendo que el mismo Pablo que antes perseguía a la iglesia, que asesinaba y apedreaba a los discípulos del Señor, ahora habla de qué cosa, habla del amor. Sabemos que a los que aman a Dios, wow, el que mataba, el que asesinaba, el que apedreaba, el que perseguía a la iglesia, el enemigo público número 1 de la iglesia, ahora está hablando del amor. ¿Ah? ¿Cómo puede alguien que antes odiaba, que antes despreciaba, que antes asesinaba a cristianos, ahora hablar del amor? De amar al prójimo, de amar a Dios. Si antes asesinaba, en Hechos 7 tú tienes la muerte de Esteban y cómo las ropas de Esteban, que había sido lapidado, que había sido muerto a pedradas, cómo las ropas de ese primer mártir de la iglesia habían sido puestos a los pies de un joven llamado Saulo. El que demandó la vida fue Saulo, o sea, Pablo, de Esteban. Wow. Diga conmigo, porque conoció a Cristo. Amén. Conoció el amor.
conoció la máxima manifestación, la máxima expresión de amor en su interior, que es Cristo mismo, el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Pablo conoció en su vida el amor que sobrepasa todo entendimiento. Conoció a Cristo. Ahora Pablo es una nueva criatura en Cristo, nació de nuevo. Ahora su vida está ligada a Cristo, su vida está perdida en Cristo. Ahora Cristo saturó su vida y lo que antes era, mira qué tremendo, y lo que antes era, ya no lo era más, porque ahora tenía una vida reinante en Cristo, en su interior. Qué extraordinario. No había un peso de pecado, no había un peso de culpa en su mente, en su conciencia, porque era una nueva criatura. Wow. Amén. El tema y el asunto es que Nicodemo estuvo frente a frente conversando en persona a persona con Jesús, pero no tuvo la misma revelación que Pablo. Nicodemo le dijo: sabemos, Señor, que tú vienes de Dios como maestro porque haces estas cosas. Y cuando el Señor se le reveló a Pablo, Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Pablo nunca estuvo con Jesús. Pablo nunca vio los milagros de Jesús. Aunque Pablo tenía el testimonio de sus ancestros, no se quedó con el testimonio de los ancestros. Se quedó con la experiencia en su espíritu. Amados, escúchame bien. No hay ninguna diferencia delante del Señor entre Nicodemo y Pablo. Dios no hace excepción de personas. Entre todos los que estamos aquí, para el Señor todos somos exactamente iguales. Dios no tiene favoritos, no tiene predilectos. En su gracia somos todos iguales. Pero ¿qué marca la diferencia? ¿Por qué algunos crecen más rápido en la fe? ¿Por qué algunos, hermanos, maduran más rápidamente en la fe que otros? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué usted, que pueda llevar muchos años en el Espíritu, muchos años en la iglesia, muchos años en la vida de cuerpo, y otros que no llevan tanto, han tenido más frutos, han alcanzado una mayor madurez espiritual que usted? Diga conmigo: ay, ay, ay. Porque el crecimiento en vida en algunos es más rápido y en otros no es rápido. Como pareciera que algunos crecen aceleradamente en el Señor y en otros parece que le pusieron pausa. Y debiendo ser ya maestros, son niños. Debiendo ya estar comiendo alimento sólido, todavía tienen necesidad de comer leche espiritual. ¿Sabes por qué? Por su manera de responder a lo que tienen enfrente. Por su manera de responder a lo que el Señor les está mostrando. Porque algunos son más tardos para oír, pero otros son inmediatos para responder. ¿Aló? O sea, Nicodemo vino con sus cuestionamientos, con sus dudas. ¿Será que esto es de Dios? ¿O será que es invención mía? ¿Será que quiere Dios esto o no? Sabemos que vienes de Dios. ¿Por qué haces esto? Pero ¿cuál fue la respuesta de Pablo en Hechos 9? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué
quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Diga conmigo la respuesta en mi vida. Estamos expuestos a la misma palabra revelacional. Estamos expuestos a la misma Biblia, a la misma vida del Espíritu. Estamos expuestos al mismo Cristo. Dios no ha cambiado, señores. ¿Cuántos dicen amén? El problema somos nosotros, cómo respondemos a lo que Dios nos está diciendo, a lo que Dios nos está mostrando, a lo que Dios nos está pidiendo. Por eso algunos crecen más rápido y esa es la duda que siempre hemos tenido con mi esposa. Es que algunos son prontos, algunos no dudan, no cuestionan, no critican. ¿Ah? No cuestionan el mensaje, no cuestionan la palabra de Dios, obedecen simplemente. La Biblia dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces algunos le dicen que hay que diezmar, pero todavía no lo hacen, lo cuestionan. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay un retraso en su vida, pero al lado hay uno que crece más rápido porque entendió el mensaje de Dios. Algunos le dicen debemos hacer casa iglesia y el que está allí escuchando dice abriré mi casa, rendiré mi casa al Señor y abre la casa iglesia en esa misma semana y el otro todavía no, ¿a quién le hablaré? Esta es la diferencia entre Nicodemo y Pablo. Nicodemo sabía, ¿verdad? En un conocimiento, en un saber que ni siquiera era de él. Sabía en una realidad pasajera, caduca. Pero Pablo sabía en el Espíritu. A veces Dios nos muestra y trae luz a nuestras vidas, alumbrando nuestro entendimiento, alumbrando nuestras vidas, mostrando nuestras vidas, mostrando nuestro pecado, diciéndonos que debemos morir, mostrando y diciéndonos a lo que debemos renunciar, lo que debemos dejar. Pero lamentablemente somos tardos para responder. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 22. Segunda de Pedro 2, del 21 al 22, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Dile al que está a tu lado, el perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Oh, qué tremendo, hermanos. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Wow, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amados y amadas, todos nosotros seremos juzgados. Cuando dicen amén o diga ay, ay, ay. Pero ¿por qué vamos a ser juzgados? Por las palabras que hemos recibido. No por las palabras que no hemos recibido. Y vuelvo a insistir, seremos juzgados por las palabras que hemos recibido, no por las que no hemos recibido. Escúchame, iglesia. Présteme atención a esto. Todos hemos sido expuestos a una palabra de verdad.
Hemos sido expuestos a una palabra de vida. Amén. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? A todos Dios nos ha dicho, a todos Dios nos ha hablado la misma palabra. ¿Cuál es la respuesta que hemos dado a esa palabra? ¿Ah? Hemos sido lavados, hemos sido limpios por la palabra, pero muchos deciden volver a lo antiguo, a revolcarse en su cieno. Como dice la palabra, como decía, la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Wow. Amén. Yo digo esto, yo digo, tuvimos la escuela del Nuevo Pacto hace ya 2 semanas atrás y el Señor nos mostró de lo que debemos salir. Y muchos de nosotros insistimos en volver lavados, en volver a, una vez lavados, limpios, renovados, introducidos en una nueva vida. Pero tenemos la tendencia de volver a revolcarnos en el cieno, volver a ensuciarnos con lo viejo. Aló. Diga conmigo, ay, ay, ay. Entonces, íbamos a Hualqui con mi esposa y Dios nos habla estas cosas. De cómo estamos expuestos a palabras del Espíritu de revelación y las perdemos porque nuestro espíritu no está dispuesto. Y entonces volvemos a revolcarnos en las experiencias muertas del pasado, donde ya no está Cristo. Diga, ay, ay, ay. Entonces tú hablas con el Señor, tomas decisiones, tomas determinaciones, pero luego decaes, caes, desfalleces y mueres en el espíritu. ¿Por qué? Por tu vieja naturaleza. Diga conmigo, ay, ay, ay. Hechos 26 del 19 al 20 dice, por lo cual, oh rey Agripa. Hechos 26, 19 al 20. Por lo cual, oh rey Agripa, algunos andan agripados, este es Agripa. No fui rebelde a la visión celestial. Mira Pablo. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén y por toda la tierra de Judea a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. No fui rebelde, diga conmigo, no fui rebelde a lo que el Señor me mostró. No me resistí a lo que el Señor me mostró. Dios nos muestra nuestra condición natural, nuestra condición de mugre, de suciedad, nuestra condición de muerte, nuestra condición de impureza, no para que volvamos atrás, no para que volvamos a revolcarnos en el cieno y en el lodo como la puerca, sino para que continuemos y avancemos hacia su pureza, hacia su lavamiento, hasta que su naturaleza nos consuma por completo y manifestemos su vida por completo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la medida en la que respondemos, en esa misma medida Cristo va siendo formado, en esa misma medida Cristo va creciendo en nuestro interior. Por eso algunos crecen más rápido, por eso otros maduran más rápido y otros no. Mira, hay muchos que se convirtieron juntamente con nosotros, con mi esposa, pero nosotros crecimos más rápido.
habían muchos otros ahí que llevan mucho más años que nosotros en el Evangelio, pero ellos no respondieron. Pero hay otros que han crecido mucho más que nosotros, porque también hemos sido lentos. Amén. Porque no puedo pararme delante de ti y decirle, yo soy completo, perfecto. No. También he fallado. También he sido desobediente a la visión celestial. También en ciertas cosas he querido volver a lo viejo y revolcarme en el cieno, como la puerca. Dios trata las mismas cosas y de la misma manera en todas las personas, pero no todos obedecen y no todos responden de la misma manera, porque no todos responden con la misma prontitud. Por eso que no hay la misma conformación de Cristo en todas las personas, porque algunos siguen persistiendo en un conocimiento, en un saber caduco, obsoleto y añejo. Amén. Amado, era más fácil hoy día quizás, viendo todas las dificultades que habían en el local para congregarse, suspendamos la reunión, no podemos, es imposible, pero había una prontitud en mi espíritu de parte de Dios de compartirles esto. Amén. Espero que su espíritu reciban, procesen y absorban esta palabra. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana de tormenta. No ha parado de llover afuera, pero aquí adentro estamos siendo regados interiormente y exteriormente por el Espíritu. Por la palabra de vida, Señor, gracias por quienes pudieron llegar hasta esta iglesia en casa. Gracias por darnos este lugar. Bendícelo también, Señor. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Bendices a quienes han llegado y bendice también el regreso a casa. Libra las carreteras, los caminos, líbralos de contratiempo, de accidentes, Señor, en el nombre de Jesús. Ha llovido copiosamente durante parte de la noche y también de la mañana. Guárdalos de la enfermedad, Señor. Que haya sanidad, que haya vida, que haya salud en el nombre de Jesús. Bendecimos a quienes están conectados en sus hogares por diferentes situaciones, por distancia, por enfermedades, Señor. Declaramos sanidad sobre sus vidas y sus cuerpos, Señor. Bendecimos las iglesias en casa durante esta semana, que se desarrollen plenamente. Y oramos por esta palabra, Señor, que sea consumada en nuestros espíritus, procesada por nuestros espíritus, Señor. Gracias, Señor. Ha sido una mañana edificante, una semana de victoria. Ha sido un día de bendición, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque la iglesia no está limitada y restringida a un lugar físico, Señor, sino que la iglesia se puede reunir donde quiera que estemos los hijos de Dios. Y como tus hijos nos hemos reunido en este día, en este hogar. Señor, gracias, Señor. Gracias, Espíritu, por hacernos sensibles a tu sentir. Y cada uno de nosotros vuelve a sus hogares en bendición y en victoria, Señor. Que reciba de los suyos, Señor. Cada uno recibe la porción que tú has asignado para sus espíritus en este día. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mañana tenemos discipulado a las 7:30. Lunes, martes, miércoles, casas, iglesias. Y el martes mi cumpleaños. Próximo domingo, nuestra reunión, nuestra celebración. Bendecidos, bendecidas. Amén. Si alguien quiere ofrecer.